estela pinta el mar. El desayuno con sirenas, los piratas a cenar. Otro día largo y duro, después de ese vendrán más. No le importa mientras sueña, que es un barco de verdad. Hoy ya no quiere seguir siendo un barquito de papel. Sueña con llegar a ser pronto un gran carguero Han pasado algunos años, el barquito es de metal, en la popa una bandera, en la proa un general. ¿Cómo fue que cambió el cuento? No lo quiere recordar. Esto no es lo que soñabas, pero ya no hay vuelta atrás. Hoy ya no quiere seguir. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 7. En el centro de la ciudad capital, lloviendo. Procure no salir y si tiene que salir, use cubrebocas, sana distancia y paraguas, por si fuera poco, para que complete el look. Hoy tenemos un programa bastante interesante, por supuesto, la sección con temas relacionados a la psiquiatría y los adolescentes y los niños. Además, una experta nos va a platicar de tener conciencia sexual. ¿A qué suena eso de conciencia sexual? Más adelante la experta nos contará. También hay posibilidades de que usted se vuelva donadora de las células madre. Vamos a saber más adelante si son las células madre del cordón umbilical o que las que nos extraen en una intervención muy sencilla de la parte de la zona lumbar, de la médula, como le llaman. Y también vamos a platicar con un nuevo experto que se suma a la familia de Pulso Saludable sobre la inclusión, la diversidad sexual, etcétera. Así es que un programa bastante interesante el día de hoy. Demos inicio pues a la jornada de trabajo. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. Y se encuentra con nosotros a través del enlace de Zoom la doctora Karina Patricia Pérez Pérez. Ella es psiquiatra y pedopsiquiatra adscrita al servicio de admisión continua del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre la discapacidad mental infantil en los niños, en los adolescentes y cómo se debe de abordar este tema tan interesante. Doctora Karina, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
Hola, Liliana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, ya son clientes consentidos. Les voy a dar una tarjeta no sé, algo se me ocurrirá y que cada que se presente alguien de esta institución, pues les voy a regalar aunque sea una galleta, no sé, ya se me ocurrirá algo. Y todos encabezados por la maravillosa administración, la dirección general del doctor Emanuel, a quien también le mandamos un saludo. Dígame, doctora, este tema de la discapacidad mental, tanto en niños como en adolescentes, ¿cómo debe de ser el abordaje? Primero, para entender a quiénes o cómo se determina alguien con este tipo de discapacidad. Sí, Lili, claro que sí. Bueno, vamos a describirlos como aquellos trastornos del neurodesarrollo, que los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo, Sí, o sea, antes de los 18 años de edad. Ahí entran varios trastornos, como el trastorno del espectro autista, TDAH, discapacidad intelectual. Y bueno, la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual se caracteriza por un déficit de las capacidades mentales, como el razonamiento, el pensamiento, la planificación, la abstracción. Hay varios niveles de la discapacidad intelectual y dependiendo del nivel de discapacidad intelectual es el tratamiento y el abordaje. sí. Eh, no hay ningún estudio de laboratorio, de imagen, que nos den el diagnóstico. Sí. El diagnóstico es puramente clínico y nos apoyamos de pruebas estandarizadas. Claro. Y, y, Eh, y cuando un paciente, una mamá, un papá refieren la ayuda de ustedes, ¿es porque empiezan a notar algún cambio o que, no sé si esté bien llamarlo así, pero que socialmente no siguen estos patrones ya establecidos o de qué se valen estos papás, las mamás o las mismas maestras para poder acudir y buscar esta ayuda pensando en que algo puede empezar a no ser tan habitual como de costumbre, para no llamarlo o estigmatizarlo de forma errónea y decir normal, ¿no? sí, Lili, así es. Efectivamente, estos pacientes tienen una discapacidad para adaptarse y para alcanzar el funcionamiento que requiere de la edad. Lo podemos observar, por ejemplo, en la escuela. Son aquellos niños que tienen muchos problemas para aprender. Sí, Igualmente para la comunicación, la socialización. Son niños de repente con muy poca capacidad para adaptarse al medio al que están viviendo. sí. Y, Ujú. y ustedes ahí en el instituto, bueno, en este hospital referencia a nivel nacional e internacional, más o menos en el año, ¿cuántas consultas? Me imagino que esto sería como la consulta de la primera vez, el primer encuentro en donde todavía hay que hacer esta serie de pruebas para determinar si hay algo que darle curso y atención ahí con ustedes o el pequeño tuviera otra circunstancia de salud. Sí, sí, Lili, efectivamente, nosotros hacemos el primer diagnóstico que es clínico, hacemos un diagnóstico clínico, posteriormente se aborda todo el abordaje, hay que buscar cuál es la causa, si es que la tiene, de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, las causas genéticas, hay toda una serie de enfermedades genéticas que producen la discapacidad intelectual. En algunos casos podemos encontrar la causa, en otras no. Y nuestro abordaje principalmente son para las comorbilidades. Estos pacientes pueden tener, por ejemplo, trastorno de conducta, trastorno del sueño, también afectaciones de ansiedad o de depresión. Damos el tratamiento para esas comorbilidades. Y algo de lo que es muy importante también es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para Sí, evitar complicaciones más adelante en estos pacientes. También es muy importante la psicoeducación de los padres. claro. Eh,
hacemos una amplia educación de qué es esto de la discapacidad, porque eso nos ayuda mucho a que a través de los padres estos niños puedan autorregularse de una manera más adecuada. Claro. También para la inclusión en las escuelas, en la propia familia, con los amigos. O sea, se requiere de un cambio para adaptar el medio del paciente para este manejo de síntomas. Ahora bien, doctora Karina, usted mencionaba que hay una serie de enfermedades que tienen como resultado esta discapacidad intelectual. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Bueno, son muchísimas, Lili, la verdad es que es una lista enorme, pero bueno, puede ser X frágil, alguna alteración del metabolismo. También fíjate que desde alguna alteración desde el nacimiento o desde la concepción, por ejemplo, algunos problemas en el parto, alguna infección neurológica, algún accidente que provoque daño cerebral, Bien. también, por ejemplo. Un porcentaje alto de los niños con autismo también pueden presentar discapacidad intelectual. Entonces, si vemos, tiene una presentación multivariada. Claro. La podemos encontrar en muchísimas enfermedades. Y finalmente, ¿cuál sería el mensaje? ¿De qué forma se tendría que empezar? Me parece que es un tema bastante relevante porque en mucho influiría una atención oportuna para que esta pequeña, este pequeño, el adolescente puedan tener una vida tan productiva y tan normal y tengan derecho a todo lo que tenemos los que actualmente consideramos o nos sabemos normales, ¿no? Entonces, y no porque ellos lo sean o no porque sean anormales, pero simplemente cómo concientizar a la familia, a la población y sobre todo que busquen, que no estigmaticen ni la atención como tal, pero tampoco echen de menos la circunstancia que pudiera estar presentando el pequeño o la pequeña. Sí, Lili, me parece una pregunta muy importante. Desde que nosotros vemos que nuestro hijo tiene una incapacidad para el funcionamiento adaptativo y o personal, en ese momento tenemos que buscar la atención especializada para que los expertos pues busquen si es que se trata de esta circunstancia. Fíjate que estos niños empiezan a tener, es que depende mucho del nivel de discapacidad intelectual, Claro. pero por ejemplo, donde se dan cuenta mucho es en la escuela. Bien. Cuando empiezan a tener problemas para aprender, para memorizar, para razonar, es cuando se empieza a detectar esos problemas. Pero si desde casa yo veo que a cierta edad él no puede hacer ciertas cosas que a lo mejor sus hermanitos, los sobrinos, los vecinos o sí hacen, eso ya puede ser una señal de alerta. Muy bien. ¿Algo más que considere en esta tarde mencionar sobre este interesante tema, doctora Karina? Lili, pues bueno, gracias por la invitación y creo que es un trastorno que requiere de un diagnóstico precoz. Si damos un abordaje en un tiempo pues muy temprano, logramos una independencia, como tú lo dijiste, y que estos pacientes sean completamente independientes en la vida adulta, que al final es lo que buscamos. Claro. Que sean independientes y con menos comorbilidades. Doctora, me preguntan que si están dando ya consultas ahí en el Hospital Juan N. Navarro. Sí, Lili, solo que por favor les pido que no hay que ir con síntomas respiratorios y sí, por supuesto, estamos ya atendiendo. Muy bien, perfecto, pues espero que sea la primera de muchísimas más porque este tema es vastísimo, el tema de las enfermedades mentales y sobre todo hay que darle mucha atención y en Pulso Saludable estamos muy comprometidos con ello. Le mando un abrazo. Ay, muchas gracias, Lili, por la invitación. Bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Bye. Ay, la voz de la doctora Karina Patricia Pérez. Pérez, le decía yo, psiquiatra y PAIDO, psiquiatra adscrita al servicio de admisión continua del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, quien nos platicó sobre la discapacidad mental infantil en los niños, por supuesto, y en los adolescentes. Pausa, 4 de la tarde con 19 minutos de este 22 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Vengo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos
Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en La Tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 21 minutos de este 22 de julio. Y maestra en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrado. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, sí. Mi queridísima Belia Arroyo Peredo. Además, ella es coach certificado con PNL. De verdad que si usted tiene en algún momento de su vida la oportunidad de leer un libro de la PNL, le va a cambiar la vida. Bueno, por lo menos a mí me ayudó mucho para esas entrevistas difíciles. Sí, claro. ¿No? Que al consultorio y empiezas a decirle que qué bonito está el lugar. Sí, hay una enganchas, ¿no? manipulación pero a nivel sensorial, pero positiva, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, sin que vayan a pensar mal. Con el ánimo de lograr la entrevista. Claro. Y también ella es, le decía yo, coach certificada con PNL por Neurosemantics International, también coach de pareja por el colegio ICS, Smart Coaching. Smart Coaching International, y también tiene un diploma en neurociencias por el doctor Eduardo Calixto, ya lo conocen ustedes, muy famoso, y el claustro de Sor Juana. Más adelante les sigo comentando, porque bueno, nos echaríamos toda la entrevista si sigo diciendo todos los títulos y posgrados que tiene mi queridísima Belia, quien conozco desde hace muchísimos años, y me da mucho gusto poder tenerla en esta tarde fría que se antoja, que es acogible para el tema. Es acogible. ¿Qué es, querida Belia, esta conciencia sexual? ¿Qué es tener conciencia sexual? Fíjate que, vaya... Bienvenida. Gracias, Lili, ay, qué gusto estar aquí. Fíjate que ya ves que hay mucha conversación acerca de cómo mejorar nuestro desempeño sexual y cómo hacer 1000 piruetas y tener como orgasmos maravillosos. Pues eso es como una segunda etapa a lo que vamos a tratar ahorita. Sí. Antes que todo eso suceda, y más que nada por lo que refieren los consultantes, claro, es que no sabemos qué es la sexualidad, para dónde jala, de qué mundo nos estamos hablando, claro, cómo es que se aborda. Claro. Y yo ahí diría que lo primero es tener un poquito de información que nos ayude a interiorizar
que somos seres sexuados y sexuales. Claro. Porque tenemos esta potencialidad para ejercer a través de nuestra corporalidad, pues un intercambio y generar placer. Varias cosas, ¿no? Entre ellas el placer, otro ámbito es la reproductividad, otro ámbito es cómo yo me vivo como persona. Ay, como eso no pensé, ¿no? Yo, placer. Placer. No, pues, digamos que es lo Cada más quien lo ve. lúdico, lo más lúdico, ¿no? Me va a aparecer aquí un diablillo. Y creo que sí tenemos que abordar el placer, porque como diría mi amiga, la coach Vero Licón, ella le llama el mundo de los placeres. Y este mundo de los placeres nos invita a conectarnos con los sentidos. Entonces, tener conciencia sexual es primero reconocernos que la sexualidad existe, está inminente dentro del paquete de la vida. Exacto. Y que además tenemos derecho a ejercerla. Eso tenemos derecho y tenemos que defender ese derecho. Y que hacerlo. Y que hacer, obviamente sí, no tomarlo, hacerlo. Sí, no tomarlo como algo malo, como algo en sucio, este mundo etcétera. Donde tantas creencias nos abordan y tantas cuestiones de orden moral, por no decir religioso, nos apachurran. Entonces creo que defender el derecho a la sexualidad, al placer sexual y a vivirte es casi un imperativo. Ahora, estoy pensando ya en la segunda entrevista para que nos platiques de esa otra parte, ¿no? Pero, ¿cómo puedo adquirir esta conciencia sexual? Es decir, ¿cómo puedo, no me veo en el terreno de desinhibirme ante tal situación o posición, más bien al placer mismo, ¿no? Claro. Al acto mismo. ¿Cómo podemos lograr eso, Valeria? Apelo yo a dos, digamos que conceptos o esferas. Una sería el autoconocimiento y la otra sería la autonomía. Antes de entrar en el encuentro con la otredad, con los otros, tengo que saber qué es lo que existe en mí, desde mis genitales, mis sensaciones, incluso, ¿sabes qué? Hay deseos prohibidos que nos hemos agenciado del mundo, y entonces también debo tenerlos presentes para saber cómo ejercerlos, y si el único límite ahí sería el daño que yo puedo causar a los otros, el daño que me puedo causar a mí mismo, o aprovecharme de una situación de ignorancia o de inconsciencia de la otra parte. Pero fuera de ahí, tengo derecho a ejercer mi sexualidad sin transgredir a nadie en este ejercicio, pero yo creo que esa premisa ya no la tenemos que meter en la cabeza. O sea, una premisa ya incuestionable es que tenemos un derecho a ejercer nuestra sexualidad con responsabilidad, obviamente, pero ahí se meten muchos temas, ¿no? Porque cómo ejercer, digo, nosotras en esta edad adulta, ¿cómo ejercemos la sexualidad si no recibimos una educación sexual integral, ¿no? Claro, y además yo no quiero culpar a familias, ni a mamás, ni a papás, pero en otras culturas, más bien en otras épocas, en décadas anteriores, y creo que sigue ocurriendo, ¿no? Hablar del tema sexual en la mesa resultaba una agresión física de la mamá al hijo o del papá al hijo, ¿no? Una bofetada, una agresión verbal o un cállate, eso no se habla aquí. Entonces siempre poniéndole estos tabús, como si tocar tu cuerpo, lo hacemos al bañarnos, sin necesidad de llegar a un placer, fuera malo. Y entonces pareciera que nuestro organismo era malo, o es malo, y no es así, ¿no? Recordemos que el placer siempre ha estado como vetado para la moralidad social, o sea, no ha variado mucho. Ahorita tenemos ciertos mecanismos de la sociedad conservadora que nos dicen que el placer no debe ser ejercido por los niños, y creo que cada etapa representa un desarrollo psicosexual, y no podemos negar que los niños lo tienen, desde el reconocimiento de su cuerpo, desde la interacción con los otros, y nadie me va a contar que a los 6, 7 años ahí se daba la mano con el primo, con la prima, y bueno, eso es parte del desarrollo psicosexual. Pero ¿qué hacemos ahora las adultas, los adultos que tenemos 30, 40 años? Yo creo que sí tenemos que enfocarnos en conseguir información que nos reporte, pues, número uno, pues que sea objetiva, veraz,
humanista, incluso para las mujeres les diría que fuera feminista, porque justo lo que problematizan las feministas, y yo me posiciono como tal, es este derecho al placer que nos ha sido negado por el orden patriarcal, donde únicamente los hombres tenían ese derecho a sentir, pero a ejercerlo sobre los demás seres. Claro. Y las mujeres éramos como el terreno donde se ejercía. Claro, pero sin derecho a ejercerlo. Sin derecho a ejercerlo y sin derecho a comunicarlo, a vivirlo, a digamos que a disfrutarlo y a cuestionar también un poco por qué las mujeres nos relacionamos con los hombres. Exacto. O sea, hay todo un tema que es bastante amplio de cuestionar si esta heterosexualidad en la que vivimos, la mayoría, es una cuestión de verdad orgánica, es de mi orientación sexual. O es impuesta culturalmente. Es impuesta. Belia, ¿cómo podemos saber o cómo podemos darnos cuenta si yo tengo esta conciencia sexual, si tengo esta autonomía? Claro. ¿De qué he hecho mano o qué tengo que no sentir o cómo me tengo que sentir o cómo me tengo que reconocer para saber que estoy en el camino del éxito y del placer? Pues yo creo que si tienes curiosidad, yo creo que toca, juega y aprende. Hay un mundo por explorar. Claro. O sea, yo creo que nada está comprado, vaya, en ningún ámbito de la vida, pero menos en la sexualidad. Claro. Entonces, si tú tienes curiosidad, ya sea porque viste una imagen o porque te platicaron o porque estás viendo este programa o lo que sea, pues es un buen momento como para explorar fronteras, para explorar temas. Nada más que aquí sí recomendaría que sea con expertos, certificados, avalados por instituciones en sexología y institutos muy serios que avalan estas investigaciones y por supuesto, digamos que acompañarte de otras personas que están como en ese mismo camino, porque luego uno se siente como bicho raro explorando la sexualidad y como entran todos los introyectos sociales y la culpa y la vergüenza, entonces sí nos sentimos como desenfocados. Entonces sí, acompañarse de grupos de estudio, que sería como lo más objetivo, digámoslo así, que los hay. Ahora sí que busquen a los profesionales de la salud sexual y entonces en estos grupos de estudio, desde el reconocimiento de tus genitales, sobre todo esto va un poquito más para las mujeres porque como los tenemos ahí como en medio de las piernas abajo, pues no tenemos fácil acceso. Entonces las mujeres crecemos como con esta falta de genitalidad. Y lo que ahora sabemos es que las mujeres tenemos que buscar esta genitalidad, tenemos que buscar pues la masturbación como tal, cosa que solo ha estado como destinada para los hombres porque les ha sido accesible a través de su cuerpo. Pero las mujeres sí tenemos que ser en ese sentido muy conscientes de acercar nuestras manos, que pues es que no necesitamos nada más, a nuestros genitales y explorar qué sentimos, explorar cómo sentimos, incluso, bueno, pues saber que si nos dan ganas de hacer pipí o algo así, pues es parte de la respuesta sexual y que a veces en un encuentro nos espantamos porque nos dieron ganas de hacer pipí y no reconocemos que pues son umbrales que tenemos que saltar para llegar a la fase orgásmica. Y finalmente el tiempo en radio es cruel, muy cruel, y más cuando se trata de temas tan interesantes, pero finalmente, dime estas 3 cosas que a las personas les haga darse cuenta que no tienen esta autonomía o esta conciencia sexual. ¿Cuál sería la primera? Pues la conciencia de tu cuerpo es básica. Entonces, explorar tu corporalidad, hay talleres, cursos, desde, como decías, tocarte con un poquito más de precisión en tu cuerpo, apretarte para saber qué sientes. O sea, la conciencia corporal es básica porque ahí sucede todo. La otra es cuestionar las creencias que yo tengo acerca de la sexualidad, acerca de mi orientación sexual. Yo invitaría a mujeres y hombres que exploraran si esto que vivimos en la cotidianidad ha sido impuesto o es de verdad una necesidad real, ¿no? Y aquí, sí, por conocimiento de causa y consulta, sí puedo decir que las mujeres hoy día se están cuestionando su heterosexualidad porque
pues de entrada no les ha ido muy bien por el constructo patriarcal, pero la relación entre mujeres es mucho más benévola en muchos sentidos. Claro. Entonces, y la tercera sería adentrarnos al mundo del placer, al placer tanto de manera autónoma como compartida. ¿Y qué es el mundo del placer? Bueno, rescatar mis sensaciones, rescatar los buenos momentos, rescatar pues la idea de que merezco un bienestar, de que merezco estar pues en una situación positiva para mí, y también ya de refilón cuestionar las ideas del amor romántico, del amor, porque las mujeres sobre todo estamos muy viciadas por el tema del amor, sin reconocer que también a través de pues somos subyugadas y somos sometidas y somos violentadas. Claro. Entonces, ¿cómo experimentar por el otro lado el placer si el amor nos indica que hay que estar ahí y sufrir para acceder a esto que se nos dijo que tenía que ser, que es la normal, pareja? Claro. Belia, qué interesante. Vuelve pronto. Claro que sí, Lili, un abrazote y felicidades. ¿Dónde por te el pueden programa. encontrar la gente? Me encuentran en #MujerFénixVa, que es mi página de trabajo, y en Sexóloga Fénix, Belia Arroyo, porque todo mi trabajo es acerca de la renovación. Muy bien, mira aquí las chiquillas que están aprendiendo de sexualidad. Muchas gracias. Ahí la voz de la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Belia Arroyo Peredo, maestra en Sexualidad y Equidad de Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, y también coach certificada con PNL por Neurosemantics International. 4:36 de este 22 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa, regreso con ustedes. Ni se movieron, apuntando. Sí, tú dime. Tengo que hacer una consulta. Va. Sí, dale. Si se me complica presencial, puede ser así a través de Zoom. Vas a presentar como la sección a mí y yo presentar y puedo leer, ¿no? Hey, is this thing on? There by the record machine. Pulso saludable diverso.
4 de la tarde. Forma de comunicar, otra alternativa en Pulso Saludable, el Pulso Saludable Diverso. Y les voy a platicar un poquito de, seguramente ustedes conocieron el año pasado a la famosísima Susana Distancia, sí, y al Escuadrón de la Salud. Pues bueno, estos sui generis, personajes fueron creados en la mesa de trabajo de mi queridísimo Ernesto Tejeda, que está aquí al lado mío, y quien va a ser el conductor de la sección del Pulso Saludable Diverso. Y en esta sección que hemos titulado de esta manera, vamos a abordar, él con sus invitados, temas, finalmente, siempre la diversidad es sexual, y me explicaba la sexóloga que sí, que siempre tiene un componente sexual. Y entonces, no le quisimos poner inclusivo, porque finalmente ya somos inclusivos, siempre incluimos todos los seres vivos, forman parte de la salud y del pulso saludable, hasta las abejas, aunque después me tundan, también las abejas forman parte de esto. Y le voy a platicar un poquito de la trayectoria profesional de mi queridísimo Ernesto Tejeda Yeomans. Él es ingeniero civil con posgrado en ingeniería, egresado de la Universidad de California en Berkeley. Es founder y CEO de Prep to You, que es una firma de asesoría en admisiones enfocados y en lograr el ingreso y financiamiento de latinoamericanos talentosos a las mejores universidades del mundo. Y ya le decía yo que a raíz de la pandemia de COVID-19 en México ha colaborado en proyectos como el Escuadrón de la Salud para promoción de la salud en el gobierno federal, que ha ayudado a difundir puntualmente las medidas del semáforo de riesgo en la sociedad, y ha impartido también, mi queridísimo Ernesto, webinars de construcción de experiencias de aprendizaje virtual a profesores universitarios que ya tuvieron que cambiarse a esta modalidad obligada de las clases o las charlas a distancia a través de las alternativas digitales que existen. Y además, él es conductor y profesor titular del pensamiento matemático para bachillerato de Aprende en Casa 1 y 3, no es cierto, 2 y 3, y de la barra de clases por televisión de la Secretaría de Educación Pública, entre otras muchas actividades más. Así es que le damos la bienvenida a mi queridísimo Ernesto Tejeda. Gracias. ¿Qué onda, Liliana? Qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y muy encantado de hacer esta sección contigo, ¿eh? Al contrario, gracias a ti. Recuerdo mucho el día que nos conocimos en la conferencia de prensa. Sí. Que me dijiste, dame un autógrafo. Y yo dije, ¿cómo sí, es los posible conozco a esto? todos, los conozco a todos. Veía las conferencias COVID y decía, claro. Es que los reporteros, qué buen trabajo. Y pues tú ahí al pie del cañón siempre. Claro, ¿no? Que sí. Y decidimos desde entonces, que nos caímos muy bien, hacer esta sección, y por algunas actividades de Ernesto no se había podido, pero una vez, que va a ser el tercer jueves o el cuarto, dependiendo si tiene 4 o 5 el mes, y va a estar con nosotros cada mes hablándonos de esta diversidad. Y hoy tienes un invitado interesante de un tema muy interesante. Así es, Liliana. Hoy vamos a inaugurar nuestra sección con el tema de salud, diversidad y comunicación en México. Y para eso tengo un invitado muy, muy especial. Él es Mario Bustamante. Les voy a platicar. Mario es vicepresidente de Impulse Group México desde hace 8 años. Un grupo de voluntarios que revolucionó la manera de informar sobre la prevención, detección y atención oportuna del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Durante muchos años él ha perseguido el tema de la salud sexual mezclado con la comunicación. Es coordinador de la serie de conciertos por la prevención y detección y atención oportuna del VIH, Mantén la Promesa. Es Project Manager en Punto Cero, un espacio digital de diálogo sin estigmas y sin juicios para hablar de salud, diversidad y cómo vivir tu sexualidad libre, plena y saludable. Ambos proyectos de la AHF México. Y bueno, también trabaja junto con la AHF en Incluyete, responsable de organización de las marchas LGBT aquí en la Ciudad de México. Ha trabajado muy puntualmente en la del 2018-2019 y recientemente en la del 2020 y 2021, que fueron totalmente
virtuales. Entonces, demos la bienvenida a Mario. Estoy muy emocionado de poder platicar con él. A través, Mario, de la plataforma de Zoom. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Mario. Pues básicamente eres muy activo en temas de comunicación en aspectos LGBT en México y es muy, muy interesante. Y me gustaría iniciar contigo platicando acerca de esto que recientemente has hecho con la marcha LGBT en la Ciudad de México, que ha sido virtual en los últimos 2 años por la pandemia. Y específicamente, ¿cuáles ejes son los que pues se tomaron en cuenta para divulgación y comunicación de las necesidades de la comunidad LGBT en México? Pues digo, es muy extenso porque se eligieron un par de ejes cada año. O sea, en 2020 fueron infancias trans, la prevención, detección, atención de VIH, el reconocimiento de infancias trans, que ya dije, la tipificación como delito de los ecosig, por ejemplo. Pero en realidad el reto principal al hacer esta marcha virtual era reflejar o tratar de incluir todo lo que sucede en una marcha física y todas las exigencias que hay en una marcha física, como resumirlas en una versión virtual, ¿no? Entonces, en realidad los temas eran muchísimos y la diversidad era muchísima y pues la diversidad de personas eran organizaciones que participaron, etcétera, pues es muchísima, ¿no? Y el reto súper grande, porque al hacerlo a través de forma virtual, y justo lo que estamos haciendo en esta sección es poder comunicar y a toda la sociedad acerca de estos temas que incluyen a la comunidad LGBT, y cómo desde la perspectiva de la información, cuando uno está informado, pues de alguna manera radica la discriminación, ¿no? Súper importante el hecho de que la marcha virtual se haya hecho de esta forma y de alguna forma muy educativa también, que se trataran todos estos temas a través de como 10 horas de transmisión, ¿no? Sí, y en realidad era como un maratón de información sobre diversidad que justo creo que lo importante aquí es que no iba dirigido únicamente para la comunidad LGBTI+, sino que la intención justamente de esto era poder llegar a todas aquellas personas que podían tener dudas, que podían no entender ciertos términos. Entonces, en ambas versiones, mucha gente se ha acercado conmigo y me ha dicho, oye, mi mamá no sabía nada de estos temas y vio las 10 horas y entendió muchísimas cosas. Entonces, creo que en realidad ese es el reto, ¿no? Porque de pronto creo que la comunicación LGBTIQ+ en todos los temas, ¿no? O sea, incluyendo la salud, está muy encapsulada, ¿no? Estamos como en la burbujita LGBTI+, en donde todos ya sabemos de los temas y todos ya estamos bien informados de cómo cuidarnos con nuestra salud, etcétera. Y eso no todos, ni todas, ni todas, pero creo que el reto es salirnos de esta burbujita LGBT y poder transmitir nuestro mensaje y mostrarle a todas las personas quiénes somos en realidad, ¿no? Claro, quiénes somos, qué necesidades tenemos y finalmente tú que te dedicas tanto a la comunicación, ¿no? Desde todas estas plataformas, lo importante de cómo la divulgación científica, la información, siempre es lo que va a erradicar la discriminación, porque, bueno, sabemos que un poco la ignorancia es lo que genera este tipo de reacciones ante estos temas, ¿no? Así es, y la mezcla, yo creo, de información con voces, por ejemplo, que tengan muchos seguidores o muchas seguidoras, creo que eso es importante. Entonces, creo que el poder tener esta oportunidad como de compartir esta información y educar a muchas personas, creadoras de contenido, por ejemplo, que ahora ya hablan de muchos temas de una manera correcta, de una manera informada y de una manera en donde pueden transmitir justamente estas necesidades y que justo pueden ser voces de cambio, ¿no? En nuestra sociedad. Así es, como las voces de cambio de ustedes en Impulse Group, ¿no? Si pudieras en 3 historias de Instagram decirnos a qué se dedican en Impulse Group y por qué es importante el trabajo que realizan, ¿qué nos podrías decir? Ok, pues en 2 segundos te digo, Impulse. Impulse es un grupo de voluntarios enfocado justamente a buscar formas
nuevas, frescas, innovadoras de transmitir un mensaje de prevención de VIH y otras ITS. Y justamente el participar en Impulse desde hace 8 años me llevó a incluir este mensaje en la marcha y me llevó a formar parte del comité organizador de la marcha. Entonces creo que ha sido un trabajo en realidad que empezó desde que empezamos con este grupo de Impulse, que lo que buscaba era justo esto, ¿no? Hablarle a las personas LGBT de una manera en que pudieran entender, porque lamentablemente creo que llevamos años sin que haya campañas efectivas de prevención dirigidas a la comunidad LGBT. Así es. No, entonces creo que es importante que la comunidad LGBT pueda sentirse identificada con lo que sea, ¿no? Con comportamientos, con los lugares a donde te gusta ir, con las personas que te gusta ver, con cómo vives y disfrutas tu sexualidad, por ejemplo, y cómo puedes cuidarte. Y creo que pues justo era necesario un grupo como Impulse que les hablara de esto de una manera muy amigable, ¿no? Directa también. Así es, muy importante lo que hacen. Compártenos tus redes sociales, las de Impulse, para que la gente pueda resolver dudas más puntuales acerca de todo lo que ustedes hacen por allá. Pueden seguirnos en Impulse CDMX en todas las redes y ahí van a encontrar mucha información sobre prevención, detección, atención oportuna de VIH, pero también sobre muchísimos temas más que tienen que ver con diversidad también, que tienen que ver con sexualidad y cómo vivirla libre, plena y saludablemente. Claro. Entonces creo que van a encontrar contenido muy interesante, muy queer, ¿no? Y muy entretenido también. Exacto. Mario, te agradecemos mucho el espacio, tu tiempo, muy increíble poder platicar contigo y esperamos contar con tu presencia posteriormente en esta sección. Muchas gracias, Liliana. Al contrario, gracias a ustedes. Mucho gusto, Mario. Te mando un abrazo. Cuídate. Gracias, Liliana. Gracias, Ernesto. Cuídense y pues esperamos vernos pronto con otro tema más específico. Un abrazote. Hasta luego. Gracias, Ernesto Tejeda, la voz. Ahora que será el responsable del Pulso Saludable Diverso. 4 de la tarde con 51 minutos de este 22 de julio de 2021. La temperatura continúa en 29 grados centígrados. Pausa ya la recta final en Pulso Saludable. Para mí. Hoy creo que no, hoy no voy a dormir en colchones de oro que fingen ser tu apoyo y te linchan al dormir. Voy a elevar incendios y quemar cada reglamento en esta ciudad. Bebe más y deja un sorbo para mí. Y quiero En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 53 minutos de este 22 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra tiene 10 años de experiencia en áreas de marketing, ventas y branding para asociaciones sin fines de lucro, casas editoriales y empresas de tecnología. Y también participa como gerente regional en esta compañía denominada Vidematch México. Y vamos a platicar con él sobre el tema de la donación de las células madre. Mi queridísimo Alejandro, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué es Vidematch. Hola Liliana, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
antes que nada. Y pues bueno, VideMatch estamos constituidos como una asociación civil, somos una asociación civil y básicamente somos el registro mundial más diverso de posibles donadores de células madre de la sangre, médula ósea. Nosotros nos dedicamos a eso, a registrar a las personas que estén dispuestas a donar, de resultar compatibles con un paciente. Claro, y yo les platicaba en un principio, tengo esta anécdota muy fresca de cuando Robin Williams, este cantante, un día decidió hacer una donación altruista y pasó el video y se veía, ¿no? Cómo iba a ser y más o menos enseñar el instrumental. Y yo preguntaba, este tipo de donaciones, entonces quien quiera ser donador de estas células madre, son de las células madre de las que se encuentran en la médula, pues por llamarle de alguna manera, llamándole médula ósea, ¿es así? Sí, exacto. Las células madre hematopoyéticas son las células madre de la sangre. Claro. Se les denomina así porque se pueden convertir en cualquiera de los elementos principales de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Claro. Y viven dentro de la médula ósea. La médula ósea es lo que conocemos como el tuétano de los huesos, ese que hemos visto y comido en alguna carnita asada. Bueno, pues de eso estamos hablando y bueno, nos funciona o sirve para tratamientos contra enfermedades en la sangre. Claro, ustedes solamente hacen recolección y almacenamiento de estas células, no de la que viene contenida en el cordón umbilical. Sí, bueno, justamente nosotros como tal somos el registro y lo que hacemos es eso, es ofrecer a los pacientes, acceso a más de 39 millones de oportunidades de encontrar a su potencial donador compatible. Nosotros buscamos compatibilidad del 80% o más genéticamente. Esto es compatibilidad genética. Claro. Como dato, solamente el 30% de los pacientes que requieren este tipo de tratamiento encuentran a su donador en su familia directa, en sus papás o sus hermanos. Entonces hay un 70% de pacientes para el que nosotros trabajamos y la donación no se hace sino hasta que resultamos compatibles. Claro. Es decir, yo me registro hoy y si en algún momento resulto compatible, puede pasar meses o pueden pasar años, hasta ese momento se hace la donación. Ahora, dime una cosa, ¿es una donación como tal? Es decir, si yo me inscribo en este programa, cuando llegue el momento en que soliciten mis células madre, ¿a mí no me van a cobrar absolutamente nada? ¿Yo tendría que pagar algo? Porque entonces ya no sería donación. No, justamente como bien lo dices, Liliana, la donación es completamente gratis, ni se cobra ni se paga por parte del donador. Es decir, yo me registro como donador, si resulto compatible, todo lo que va relacionado a la donación es cubierto por VideMatch, inclusive si tuviera que viajar, hospedarme y alimentarme, VideMatch cubre todos los costos del donador y un acompañante. Para el donador no hay ningún costo. Esto es meramente altruismo, es voluntario y es una invitación a ayudarnos entre nosotros. Claro, y finalmente, ¿cómo es la otra parte? Para el que recibe, para el receptor, ¿él sí tiene que pagar? ¿Le va a costar esta sangre que va a recibir? Bueno, efectivamente, para el paciente, dependiendo del tipo de seguro que tenga, ya sea si es un seguro público, el INSABI, el Seguro Popular, o si tiene un seguro privado, hay ciertos costos del tratamiento que van cubiertos por ahí. En general, como en cualquier procedimiento del tipo, el paciente debe cubrir los costos operativos. Sin embargo, insisto, tiene que ver también con el tipo de seguro que tenga. Y nosotros también, como VideMatch, tenemos 2 becas que otorgamos a los pacientes. Por un lado, la tipificación, del ADN, se las damos gratuita al paciente y a su familia directa, papás y hermanos, y tenemos algunas becas para cubrir hasta $20,000 del costo del tratamiento. Entonces, nosotros digamos que apoyamos con todo eso a los pacientes. Muy bien, ¿dónde los pueden encontrar las personas quienes tengan interés? Rapidísimo, por favor. Pues
justo ahorita en julio tenemos una caravana. Vamos a estar mañana en el Autodrive Cinema de Insurgentes y Reforma. El fin de semana estaremos en el Autodrive Cinema por el Parque La Mexicana, también en Santa Fe. Y el siguiente viernes 30 regresamos a Insurgentes y Reforma, o en nuestra página web vidematch.org.mx. Ahí pueden tener toda la información. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Te mando un abrazo. Cuídate. Gracias, igualmente. Hasta luego. Ahí la voz de Alejandro Reynoso, gerente regional de Zona Centro de Vidematch México. 4 de la tarde con 59 minutos de este 22 de julio de 2021. La temperatura la dejo en 29 grados centígrados. Gracias a todos. Soy Liliana Noble Alemán y ya sabes, si no tienes salidas esenciales que hacer, quédese en casa porque esto no se ha acabado. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.